Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a tratar con frialdad, con objetividad, aunque me cueste, con serenidad, un tema importante que es el análisis mm, imparcial de la caída de Podemos y de la autodestrucción y destrucción del fascismo de izquierdas, como un acontecimiento político y social interesante por lo que significa abrir nuevas perspectivas a la revolución en este país, porque he sabido que Podemos, que el fascismo de izquierdas, pues fue el tapón, el parche que se puso para impedir que al menos un sector del 15M se convirtiera en una corriente revolucionaria. Ahora, cuando ese parche ha sido destruido, cuando las instituciones estatales que crearon a Podemos no tienen una alternativa de recambio, salvo esa cosa cutre, sórdida y rancia que es Vox, pues se ha creado un momento de vacío político que es muy interesante utilizar para hacer avanzar a la revolución. El avance de la revolución puede ser muy rápido en los próximos años porque esa solución hecha deprisa y corriendo, pero bien pensada, tomada en las alturas de lanzar Podemos, que se toma en 2013, 2013 es el año en que convierte en un grupito insignificante que estaba en política de la Complutense en una organización que parecía que iba a arrasar, pues como esa operación se ha venido abajo, ahora no saben con qué sustituir todo eso. Por tanto, vamos a entender bien, fríamente, qué fue Podemos y por qué se ha hundido. Hace 10 años del 15M. Yo tengo mi libro sobre el 15M que está aquí, que se llama Pensar el 15M y otros textos. Lo hicimos entre 3 personas. Hoy yo no apoyaría este libro, no quiero decir la parte de las otras 2 personas, mi parte, pues tendría que hacer una valoración autocrítica fuerte sobre el movimiento 15M y mi análisis, aunque tengo que decir también que las tesis conspiracionistas sobre que el 15M es creado por el poder, por instituciones extrañas, es falsa. Quien es una creación de los servicios de contrainsurgencia del Estado y de la CIA es el conspiracionismo en su versión fascista. El conspiracionismo es una creación del aparato policial militar y en todo, por ejemplo, el apoyo a Trump, en el apoyo que dio a Trump en la patochada de tomar el Congreso aquel el 6 de enero pasado, pues se manifiesta. Así pues ya estoy un poquito harto de que a todos se le pongan etiquetas denigrantes cuando quienes deben ser denigrados son los conspiracionistas fascistas. Entonces, dicho esto, que es un pequeño desahogo, vamos a entrar en el análisis sereno del 15M. ¿Cuál es la base sociológica del 15M? Las clases medias que enloquecen al ver que su proyecto de consumo delirante, de vivir del cuento, de no trabajar, de hacer grandes negocios, se venía abajo con la crisis de 2008. La crisis de 2008 pone a estas clases medias que pretenden ser clases altas. Las clases medias españolas lo que pretenden siempre es ser clases altas, pero por españolas entiendo yo, las clases medias son todas españolas, por mucho que en Cataluña o en el País Vasco o en Galicia vayan de indepes, independentistas, esto es solo una etiqueta. Todas ellas aspiran a incorporarse al Estado español, aunque sea con la etiqueta de indepes, como ha hecho pues en el proceso el catalanismo radical, en realidad pseudo radical. Esta es la base sociológica, la misma base que tuvo el fascismo en los años 30. El movimiento falangista y el movimiento jonsista, que era todavía más grave que el movimiento falangista, pues se apoyaban en una clase media que quería medrar, quería ascender, quería subir y que estaban asustados, por un lado, por las consecuencias de la crisis de 1929 y por otro, por la combatividad popular, sobre todo por la decidida reivindicación de las clases populares del comunal y de lo comunal, es decir, de la concepción comunal del mundo, de la cual abominan completamente las clases medias. El origen del grupito fundador de Podemos pues es el Partido Comunista de España, es decir, el partido fascista de izquierdas creado en los años 20 y 30 paralelamente a la creación de la Falange. El fascismo entonces tiene 2 caras, la cara de derechas, que es la Falange y las Jons, y la cara de izquierdas, que es el Partido Comunista,
El fascismo de derechas está ligado a los regímenes fascistas de la época, que eran Alemania e Italia, regímenes de derechas, y el Partido Comunista está ligado al verdadero fascismo del siglo XX, que ha sido el fascismo de la Unión Soviética. No ha habido ningún régimen tan fascista, tan totalmente totalitario, tan absolutamente criminal como la Unión Soviética, muchísimo más que la Alemania hitleriana, la Italia musoliniana o la España franquista. Esos han sido el no va más del totalitarismo y el no va más del fascismo. Continuadores de Stalin, pues, y de la Unión Soviética ha sido Pol Pot, por ejemplo, en Camboya, este movimiento de los Khmeres rojos, que en un país de 9 millones o no llegaba de habitantes, mata a 3 en 2 años. Son exterminados 2 millones, 3 millones en 2 años. Luego está pues el Frente Popular aquí, que en la primavera de 1936 pues mata a cientos de trabajadores, sobre todo campesinos, detiene a miles de ellos, los tortura, los atormenta, porque los trabajadores, sobre todo los trabajadores rurales, pero también los urbanos, reivindicaban el comunal y lo comunal. Entonces la izquierda fascista pues me envía a la Guardia Civil y a los guardias de asalto para disparar una y otra vez contra ellos, para detenerles, para torturarles, para parar. Cuando ya ven que no es posible solo con los cuerpos policiales de tener este movimiento de reivindicación del comunal, de una sociedad comunitaria, entonces acuden a lo que es el ejército, ¿no? Y de ahí el golpe de Franco. Hay que entender bien lo que es el fascismo para llegar a su esencia y no quedarse en sus manifestaciones episódicas. Una cosa es el fascismo del siglo XX, que tiene unas características, y otra cosa el fascismo actual del siglo XXI, que tiene unas características diferentes, aunque se basa en los mismos principios. Podemos decir que Podemos es el fascismo del siglo XXI, por el momento fracasado, pero volverá a ser lanzado. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Ha fracasado este primer lanzamiento de un fascismo de masas de la izquierda, pero el poder constituido, político, económico, militar, los servicios secretos, volverá a intentarlo. Mientras que Vox es el fascismo del pasado, el fascismo del siglo XX, el fascismo rancio, anacrónico, que tiene un futuro problemático porque están fuera de tiempo. Sin embargo, el fascismo de izquierdas es más de nuestra época. ¿Qué es lo esencial del fascismo? Los fascismos de siempre se caracterizan por 10 puntos. Estos 10 puntos son resumidos, los voy a explicar. El primero de los puntos es la negación de las libertades formales y reales con sistema de partido único y Estado policial. Fuera las libertades y entonces partido único y Estado policial. Eso es un rasgo esencial. El punto 2 es la conculcación de la libertad de conciencia por medio de un adoctrinamiento permanente. Esto es muy importante, esto ha sido esencial en Podemos desde el primer momento y todavía lo es en sus residuos fachas como es lo que queda de Podemos o fachas fachitas como el Más País, ¿no? En tercer lugar es la represión violenta e implacable de la oposición y la protesta. Es decir, hay una actitud de matones que van allí a reventar actos, a golpear, a impedir que se difundan tales libros, a escupir, a orinarse encima, todas estas cosas en las que han sido tan expertos en los años 2013, 2014 y 2015 la gente de Podemos. En cuarto lugar, todo programa fascista es la imposición de una ideología oficial única y obligatoria de la que no se puede disentir. Eso ha sucedido dentro de Podemos, solo había una voz, que era la de la jefatura, y no había disensiones, no había ni siquiera discrepancia legítima, no había sitio para la discrepancia legítima. Podemos era el partido fascista, totalmente fascista, y fuera igual. Es decir, toda discrepancia era perseguida, era atacada. Es muy distinto que uno, estando en desacuerdo con algo, tiene legítimo derecho a criticarlo. Pero una cosa es criticar algo y otra cosa es atacar a la persona que lo dice o al grupo para callarle la voz por la fuerza. Lo primero es legítimo y lo segundo es fascista. Puedo decir que Podemos prácticamente no tiene críticas a nada porque no tiene ideología, son una banda de matones, ya han sido siempre una banda de matones, y es inútil encontrar libros suyos donde digan nada más que las 4 consignas
consignas tontas repetidas machaconamente, pero sin embargo su nivel de violencia es enorme. Eso es típico del fascismo, pero ya de un fascismo degenerado, porque si acudimos al modelo fascista clásico, que es para mí el de Mussolini, vemos que Mussolini tenía un sistema argumental formidable. Eso ha faltado casi por completo en Podemos. Podemos solo tiene consignas de propaganda y violencia, nada más. Otro rasgo esencial de todos los fascismos, de derecha o de izquierda, es la apología del capitalismo de Estado. Aquí vemos cómo Podemos y Vos y Podemos dicen lo mismo. El sector público, lo bueno de lo estatal, la empresa estatal, etcétera, etcétera. El capitalismo de Estado es el paraíso del fascismo. En sexto lugar, todo fascismo es anticapitalista, entre comillas. Todo fascismo. Mussolini lo era de una manera tremenda. Tenía discursos dirigidos, su famoso discurso, me parece, de 1925, dirigido a los obreros de Milán, al proletariado de Milán, en donde, bueno, pues les promete todas las ventajas, privilegios, ganancias, subsidios, pensiones que iban a tener los trabajadores. Entonces esto lo hacen todos los fascistas, igual Stalin se llamaba el Partido Obrero y Campesino, ¿no? Y entonces este anticapitalismo se realiza a través de sobornos, limosnas y migajas para corromper, dividir y enfrentar al proletariado. Este proletariado corrompido por el dinero es el anticapitalismo de todos los fascismos. En séptimo lugar, todo fascismo está lleno de odio y fanatismo, con bandas de agresión. Es decir, la ideología del odio, la ideología del fanatismo, el atacar visceralmente es un rasgo definitorio del fascismo. En octavo lugar, todo fascismo es caudillista, tiene un caudillo al que se le obedece, al que se le mira con veneración. Entonces recordemos pues cómo ha sido la cuestión del caudillismo dentro de Podemos, con un líder al que se dice que es carismático, cuando en realidad es un personajillo del 3 al 4, delante de él la gente se arrodillaba, obligaban a los militantes de Podemos a arrodillarse delante de un sujeto que en realidad, ¿qué tiene este sujeto? Tiene publicado un par de libros ridículos, patéticos, tiene unos discursos que son pura demagogia y tontería, y por lo demás lo único que tiene es una arrogancia enorme y una capacidad de agresión descomunal. El rasgo esencial de Podemos es su capacidad de agresión, su violencia. Ellos desde el primer momento, en 2013, se organizaron en bandas de matones que iban por ahí ejerciendo la violencia, y luego estaba la violencia ejercida desde las redes sociales, que era una violencia pues muy inteligente, que tenían un equipo profesional. Ya ha surgido por ahí uno de los componentes, que eran unas 90 personas a tiempo completo, pagadas por Podemos con el dinero que les llegaba. ¿De dónde les llegaba ese dinero? Pues tenían un equipo para trabajar en las redes sociales. Esta persona hizo un vídeo, yo le conocí, incluso yo también salgo un poquito en ese vídeo, y cuenta cómo funcionaba el aparato de agresión cibernética de Podemos, pero luego ese vídeo desapareció, no sé por qué, pues bueno, lo descolgaron, ¿no? Luego, en noveno lugar, todo fascismo y todo fascista quiere ganar dinero. Es decir, todo fascista quiere llenarse el bolsillo a costa de la ideología fascista. Eso les pasó a los nazis, que eran todos ricos, muy ricos. El Estado les ofrecía casas, les ofrecía palacetes, les ofrecía grandes cantidades de dinero, grandes sumas de dinero. El mismo Hitler entregaba grandes sumas de dinero y regalos en especie de muchos millones de marcos a los grandes del partido nazi. Igual hacía Mussolini, igual hizo Franco, a partir de una corrupción tolerada y fomentada para que los falangistas se llenaran el bolsillo. Igual lo mismo tenemos en el caso de Podemos, donde encontramos ahora mismo 500 personas he calculado yo. Mi intervención esta va a ser bastante cuantitativa, es decir, voy a dar algunos datos de este tipo que se están forrando. Entonces estas personas están presionando a los medios de comunicación para que presenten a la familia Iglesias y a su chalet como los únicos que se están llenando el bolsillo, cuando ellos tienen incluso más chalés. Estos 500 sinvergüenzas que forman la columna vertebral del partido son los que realmente están, bueno, pues haciendo haciéndose un capitalito, ¿no? Haciéndose un capitalito y ganando bastante dinero a costa de la gente pardilla e ingenua que les vota. Y luego está su respaldo crítico
el respaldo crítico es el punto número 10 que reciben de la empresa capitalista. Es curioso que en los momentos de nacimiento del Podemos había alguna empresa que decía que tenía miedo a Podemos. Esto era propaganda pactada. Claro, el señor de una gran empresa transnacional dice que Podemos les asusta y entonces todos los vemos y dicen, fíjate qué capitalismo tan tremendo, pero se estaban dando cuenta que era el juego. Ese señor al mismo tiempo que decía eso a través de muchos mecanismos para la financiación de los partidos políticos estaba financiando a Podemos. Por ejemplo, vamos a ver, el tiempo que lleva Podemos en el poder cuando hago esta intervención es año y medio. Echar un vistazo a los subsidios que Podemos ha votado favorablemente como parte del gobierno de izquierdas a favor de la gran empresa. Son muchos. Mirad eso, por favor, y veréis cómo va a tener miedo la gran empresa a un partido político que vota a favor, vota dentro del gobierno, quiero decir, ¿no? Que apoya los subsidios a la gran empresa, además de otras muchas operaciones para hacer que el gran capitalismo siga adelante. Entonces, cuando llegó la crisis de 2008, todo un sector de la clase media enloquece. De repente descubre que no va a tener el nivel de vida de sus padres y sus madres, que se van a quedar arrinconados, ellos que tienen tantos títulos académicos, que han viajado tanto por el mundo, que se creen tan listos, que desprecian soberanamente al pueblo y que ellos han nacido para mandar, para gobernar. Y entonces se crea una situación de motín. Y esto se manifestaba en el 15M como una división en dos facciones. Una facción popular, de buena gente, entre la cual yo me situaba sin saber muy bien qué hacer, pero que estábamos allí, que creíamos que había que hacer algo, aunque la verdad no sabíamos qué hacer, yo lo digo abiertamente, y luego toda una colección de listillos, de sinvergüenzas, que intentaban irse apropiando de todos los lugares de poder y de dominio dentro del 15M y que lo tenían muy claro, que era un partido político del que ellos fueran principales beneficiarios. Pero durante el primer año este sector minoritario, que ni siquiera era la gente de Podemos, porque ¿dónde estuvo la gente de Podemos? A ver, yo hice todo el 15M en Madrid, me pueden decir, yo no vi allí a nadie de estos, y cuando he visto algún vídeo de la época, he intentado ver allí a los jefecillos y jefecillas de Podemos y no he visto a ninguno. Todo esto es una mentira mediática que se puso para hacerles proceder de algo, cuando ellos solo procedían del dinero de Irán, del dinero de Venezuela, el dinero del CNI y el dinero de las fundaciones de la gran empresa capitalista. En el 15M, ¿dónde estaban? Yo estaba. Ellos no los vi. Bueno, a lo mejor es que yo estaba cegato y no los vi. El caso es que no los vi, ¿no? Entonces hay una emergencia del fascismo, hay una voluntad de esta gente, es decir, la sociedad se va al carajo y nosotros queremos ser ricos, tener poder, luego vamos a fundar un partido político. Como eso coincidía con las necesidades del sistema, sobre todo del Estado, de crear un aparato que controlara los movimientos populares en un momento de crisis, puesto que todavía no se había superado la crisis y las cosas estaban muy oscuras y muy mal. De la crisis no se salió hasta 2014, se toma la decisión ya en 2012, lo toman en las alturas. ¿Quiénes? Pues básicamente los servicios de contrainsurgencia del Ejército, el CNI, representantes de la gran empresa y representantes de los ministerios. Ellos son los que hacen supongo yo, una reunión secreta en la cual se decide que hay que lanzar algún grupo. Puesto que había un grupo disponible, que es un grupo de prostitutas políticas que formaban el partido Podemos, dispuestos a venderse a quien fuera, porque ya se habían vendido a Venezuela, se habían vendido al fascismo horripilante de Irán, al fascismo teocrático, una de las peores formas de fascismo político-religioso que existen hoy, pues entonces ellos estaban acostumbrados. Y como ya cobraban de mucha gente, pues entonces tendrían más ingresos. Entonces se pone en marcha la operación, que es una operación mediático-política, hasta tal punto que Podemos siempre ha sido un partido mediático, un partido de la televisión, nunca ha tenido estructura, nunca. Eso de los círculos era una cosa que, bueno, existió, ¿cuánto existió? 3 meses, 4 meses, rápidamente desapareció. Entonces se cogía pues a toda una gente que eran unos más en las tertulias y se les lanza. Entonces se les lanza por una operación impresionante. Yo recuerdo cómo arranca toda esta operación ya en 2013, todos estos individuos, los que están todavía en Podemos, los que están en Más País,
y los que están fuera, como puede ser pues gente que se ha ido, como Carolina Vescanza y otros que son en realidad de la gente peor, de los peores fascistillas que han construido Podemos, ¿no? Como Ramón Espinar, este hombre pues que es verdaderamente un fascista tremebundo. Entonces todos ellos son lanzados, no eran nadie y de repente se ven convertidos en estrellas mediáticas de la noche a la mañana. Tienen que leer un discurso que quienes les pagan les dicen que lean y entonces ellos se adaptan a ese discurso, un discurso supuestamente izquierdista en un momento en que el izquierdismo está en activo, ¿no? Pero claro, no bastaba solo con salir en la televisión, había que lanzar a sus bandas de apaleadores y matones contra la pobre gente que habíamos con mejor o peor fortuna, más bien con peor fortuna, porque no teníamos un proyecto estratégico ni sabíamos qué hacer, que estábamos en el 15M, que poníamos pegas a esta recuperación del 15M, que cuando ellos proponían crear un partido político, pues surgía gente que decía que no, que los partidos eran negativos, que el 15M tenía que surgir como un movimiento popular en la base y tal. Entonces a toda esta gente se le montaban operaciones horripilantes de descalificación, de amenazas, de insultos, de agresiones. Inmediatamente se les acusaban, pues por ejemplo, de crímenes machistas, de haber violado a alguna que se declaraba violada. Todas estas falsedades y estas mentiras, ¿a cuánta gente han hundido? Entonces se creó todo un sistema de apaleamiento masivo del que yo también fui víctima. Entonces a la gente se la reventaba a golpes, de tal manera que se creó un sistema de terror que todavía se mantiene. A mí me asombra cuando entro en contacto con gente que ha sido de Podemos, que todavía no quieran hablar. Cuando yo digo, cuenta lo que viviste, cuéntalo, no esperes, cuéntalo. Todavía tienen la boca sellada por el terror de lo que han vivido. Y esto es el gran problema de Podemos. No es aceptable que un grupo de individuos defiendan lo que defiendan, se apodere de la sociedad por una combinación de propaganda y terror. Unas cuantas bandas de matones físicos, matones en los medios de comunicación, matones en las redes sociales, entonces que ellos se apoderen de la sociedad callando la boca a la gente por operaciones tremendas que eran de toda naturaleza. Por ejemplo, cuando se dedicaban al acoso de la gente que estaba alrededor de una determinada persona que les molestaba. Entonces empezaban a golpear hasta dejar solo a esa persona. Esa persona se iba quedando sola, entraba en una crisis emocional, en una crisis de la sensibilidad y entonces muy a menudo se venía abajo. ¿Cuántas personas han sufrido este apaleamiento múltiple a cargo de Podemos? Yo supongo que varios cientos. Muchas de ellas hundieron en la depresión, rápidamente lo abandonaron todo. El momento del terror desatado fue 2013-2014. Ya en 2014 se funda formalmente Podemos, pero desde 2013, incluso desde finales de 2012, la idea ya estaba. Y ya estaban en marcha los mecanismos que llevarían a la creación de Podemos. Entonces, esto no es diferente de cómo se lanzó, por ejemplo, el fascismo italiano con Mussolini. Por un lado una propaganda enloquecida, por otra parte las bandas de matones y de escuadristas que iban golpeando a la gente que se resistía, golpeando, atacando, tal. Yo me pregunto qué hubiera pasado si aquí la crisis social hubiera sido más gordo. Daros cuenta que estas bandas de matones podemitas ya no se hubiera contentado con la calificación, con ir a un acto a insultarte a la salida, a escupirte, a pegarte, a intentar mearse encima de ti, a cogerte del cuello, al tirarte al suelo. Todas estas cuestiones para pisotearte, todas estas cuestiones en que eran ellos tan expertos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una crisis mayor? Ellos hubieran echado manos de la pistola, de la navaja y hubieran matado a gente. Ellos han matado a gente. Han matado a gente por procedimientos de este tipo. Mucha de esta gente son personas que todavía siguen aterrorizadas 5 años después y que no son capaces de articular palabra. Les han sellado los labios, incluso con cosas que han vivido dentro. Entonces, no podemos permitir que una banda de matones fascistas se haga con el control de la sociedad y esta gente tiene que ser sometida a una operación de justicia. Se le tiene que pedir responsabilidades políticas, por supuesto, morales, por supuesto, pero también jurídicas. Tiene que haber un juicio de Nuremberg contra la gente que creó Podemos. Esta gente para mí son 500 personas que son hoy los jefes y jefas de Podemos, 500 personas que hoy son los jefes y jefas de Más País y unas 100 personas que ya han roto con unos y con otros y que ahora hacen la guerra por su cuenta, pero que en el momento del terror y de la violencia estaban ahí ejerciéndolo. Quiero decir que yo he sido víctima del terror podemita en un alto grado. Yo he sufrido
calculo más o menos unas 300 agresiones en los años difíciles de 2013, 2014, 2015 y todavía en 2017. Entonces, yo sí tengo la lista de quién ha hecho esto y, desde luego, esta gente puede estar segura que mañana, pasado, el año que viene o el siglo que viene, tendrá que responder por lo que ha hecho. Yo fui víctima de la policía política franquista. He sido víctima de la policía política parlamentarista en los años 80, por ejemplo, y luego he sido víctima del terror podemita. Y estos tres sectores de terror fascista tienen que responder. Todavía quedan torturadores de la Brigada Político-Social a los que se le pueden pedir responsabilidades. Todavía quedan torturadores de los tiempos de Felipe González a los que se les puede pedir responsabilidad. Y todavía están ahí, directamente ahí, delante de nuestros ojos, los 1.100 más o menos torturadores y terroristas de la izquierda fascista a los que se debe y se va a pedir responsabilidades. Porque si no lo hacemos, vendrá luego otra banda más que nos volverá a hacer lo mismo. Daros cuenta que el fascismo que representa la izquierda fascista es el adecuado al capitalismo actual. Y entonces, aunque ahora la operación Podemos ha fracasado, por razones que luego se dirán, lo volverán a lanzar. Ahora están confusos, las instituciones pensantes, la gente que actúa en la sombra está muy confusa y no sabe por dónde tirar, pero en un año o como mucho 2 se recompondrá, volverá a recomponerse como aparato de poder y volverá a echarnos encima sus perros de presa de ese momento con el discurso que sea, que más bien será bastante parecido a Podemos. Entonces tenemos que hacer justicia, hay que hacer justicia y hacer saber a todos los matones y a todas las matonas que su acción no va a quedar impune, que todos ellos tienen que ser castigados. Por lo tanto, incluso aunque ahora no se pueda crear tribunales populares basados en el derecho consuetudinario para juzgar a los torturadores, esa es la expresión, que formaron parte de Podemos, sí tenemos que estar preparados cuando llegue el momento de hacerlo. Y a toda esta gente ahora hay que seguirles denunciando. Por favor, la gente que los habéis sufrido, que ahora estéis fuera de Podemos, decir sus nombres, decir lo que os hicieron, decir las cosas que os hicieron. Gente que lleváis 5 años con la boca sellada por el pánico, es el momento de abrirla, es el momento de hacer justicia con los matones, es el momento. Entonces, yo ya veis que he dado siempre la cara. Ya hace 2 años y medio hice un vídeo de denuncia de Podemos y ahora lo vuelvo a hacer. Y cuando vengan los post-Podemos, que ya los están preparando, pues entonces volveré a luchar contra ellos, porque la idea de la libertad es sagrada, las libertades individuales. Si uno no está de acuerdo con alguien, se le critica, pero no se la palea y se le machaca. Esa diferencia en criticar a lo que no se está de acuerdo o criticar a quien no se está de acuerdo y machacar y golpear a aquel que no se está de acuerdo es la diferencia entre una persona que cree en la libertad y un fascista. Entonces, bueno, Podemos, ¿dónde están las críticas? Yo no he recibido ninguna crítica de Podemos y, sin embargo, he sufrido 300 agresiones, más o menos, que eso es difícil de contar, ¿no? Entonces, todavía incluso sigo padeciendo, pues, ¿quién mantiene esos los textos calumniosos sobre mí que cuando se pone mi nombre y apellidos en Google aparecen en primera fila? ¿Quién los mantiene en alto innecesariamente dentro de Internet? Esto lo hacen empresas, claro, hay empresas que lo hacen, pero ¿quién paga esas empresas? Que yo sepa, eso lo empezó haciendo el equipo de manipulación mediática de Podemos, los famosos 90 sujetos esto, pero ahora ¿quién lo sigue haciendo? Entonces, claro, si me están agrediendo, siguen agrediéndome, ya tantos años después, pues yo me defiendo y me voy a defender con todos los medios a mi alcance, con todas las fuerzas a mi alcance y sin darle importancia que pasen 5, 10, 15 años. Quienes lo hicieron pagarán por ello. Entonces, ¿cuál era en realidad el proyecto político de Podemos? Hay un momento en que los jefes de Podemos, que es más o menos finales de 2014, principios de 2015, pierden la cabeza. Se dan cuenta que están totalmente apoyados, que es imposible poner una televisión, poner una radio, leer un periódico digital o leer un periódico en papel sin que aparezcan con un lenguaje saltatorio, presentándoles como la maravilla de las maravillas, los salvadores del país y tal. Entonces ellos pierden la cabeza, creen que pueden llegar a constituirse como fuerza hegemónica de la sociedad. Entonces plantean 2 cuestiones como partido político. En primer lugar, desbancar al PP para
toda la corruptela y todos los miles de millones de euros que iban a los bolsillos de los jefes del PP fueran a sus bolsillos. Era simplemente decirle al PP, fuera tú de aquí, porque ahora somos nosotros los que nos vamos a hacer ricos. Y hacer lo mismo con el PSOE, es decir, rebasar al PSOE para quedarse con todos los inmensos beneficios que ha obtenido el PSOE por la corrupción y por cosas que no son la corrupción, porque la corrupción es una parte pequeña de los ingresos de los políticos profesionales, quedárselo ellos. Entonces pensaron que podrían lograr convertirse en primer partido del país y a partir de ahí tener un poder político enorme. Sería el partido mandante. En segundo lugar, planearon montarse negocios fabulosos a través de la entrada masiva de inmigrantes. Ellos concluyeron que la entrada masiva de inmigrantes crearía aquí una nueva clase asalariada a las que se podrían pagar salarios de miseria, 2 o 3 euros la hora, que es lo que le siguen pagando, por cierto. Y entonces, como los trabajadores autóctonos pues son más combativos, pues a estos se les arrinconaba, se realizaba un proceso de sustitución étnica con limpieza racial y se llenaba de inmigrantes el país para que los jefes y jefas de Podemos pudieran vivir a costa de los inmigrantes, sobreexplotándolos y convertirse en sujetos fabulosamente ricos. Entonces se planteaban cosas tremendas como entrar 5 millones de inmigrantes por año en el país, es decir, daros cuenta si esto hubiera sido así. En los 5 años transcurridos hubieran metido 25 millones de inmigrantes. En realidad han entrado 7, pero bueno, 25 millones es lo que querían los jefes de Podemos si nos situamos, por ejemplo, en el momento mayor de su poder, que era enero de 2015. Entonces este era un proyecto terrible, todo lo que no fuera eso era racismo, era, bueno, pues se desencadenaban, era una cosa enloquecedora, prohibieron completamente que en cualquier medio de comunicación se planteara la cuestión de la inmigración de otra manera que no fuera la suya y se lanzaron con furor contra los que discrepábamos de aquello. Entonces pues nada, nos atizaban toda la cantidad de cantinelas, de ataques y de golpes hasta algunas personas que discrepaban, pues que se les cayó completamente a base de violencia, personas que decían que aquello no era posible, que aquello era escandaloso. Es curioso que los podemitas, que se dicen anticapitalistas, ya sabemos que todas las formas de fascismo se dice anticapitalista, en la cuestión de la inmigración defienden exactamente lo mismo que la patronal, ¿no? Porque cuando ya alguien les dijo que era una locura absoluta pretender que entraran 5 millones de emigrantes al año, como dijo algún jefecillo de Podemos a finales de 2014, pues se les dijo que eso no era razonable, ¿no? Que era menos, que eran 300.000 emigrantes por año. Entonces, ahora la patronal, todas las patronales, buscar documentos en donde la patronal pide sus 300.000 emigrantes por año, por cierto, en un país que tiene normalmente entre 3 y 4 millones de parados, no se entiende bien por qué necesitan 300.000 inmigrantes. Entonces Podemos dice lo mismo, es decir, Podemos dice lo mismo respecto a la inmigración que la patronal. Entonces, ¿cómo son anticapitalistas si son simplemente la voz de la patronal? Pero entonces aquí Pablo Iglesias quiso presentarse como el caudillo supremo, es decir, caudillo era el jefe supremo de todo. Se plantearon negocios privados, se vio que la judicatura, es decir, el Poder Judicial no estaba en condiciones de enfrentarse con ellos y entonces empezaron además también a través del juez Garzón, este hombre tan corrupto, responsable número 1 de las torturas en el País Vasco en los años 80 y en los años 90, pues hicieron un acuerdo con él para apropiarse del Poder Judicial. Es decir, Podemos fue intentando apoderarse de todos los poderes tenían que estar en sus manos y eso fue la idea suya, sobre todo en 2015 y en 2016. Luego ya, claro, empezaron a ver que iban demasiado lejos, ¿no? Y había otra cuestión que es necesario investigar mucho más, ya está saliendo algo a la luz, que es el establecimiento dentro del partido Podemos, que es Unidas en A Podemos, el partido feminista, el partido de las mujeres, bla, 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 que es el establecimiento de algo que ha llamado alguien el derecho de pernada. Es decir, ya había un derecho de pernada, en realidad Podemos es un partido ultra misógino, es un partido neopatriarcal, es un partido donde el machismo de ellos y el machismo de ellas, porque ¿quién son más machistas en Podemos? ¿Ellas o ellos? Pues había establecido una cosa muy curiosa, que es el derecho de pernada. Entonces el derecho de pernada pues funcionaba a partir de
que eran beneficiarios de ese derecho los varones y también las lesbianas que estaban en puestos de poder. Esto confirma la tesis de que quien tiene el poder político y el poder económico tiene el poder sexual, de tal manera que la libertad sexual solo será real allí donde no exista poder político y poder económico, donde exista una verdadera democracia política y una democracia económica sin centro de poder privilegiado. Entonces, en los partidos tan súper concentrado el poder, pues existe el derecho de pernada. Y ahora, por favor, la gente que lo ha padecido, las mujeres que lo han padecido, contad lo que pasaba con el asunto del derecho de pernada. En realidad esto no es nuevo, es lo que sucedía, por ejemplo, en el partido bolchevique con Beria. Beria practicó el derecho de pernada, Beria, el marxista, leninista Beria, ¿no? El ministro de Stalin, pues lo practicaba de una manera tremenda. Lo que hizo este hombre pues es algo, bueno, inaudito, ¿no? Hay por ahí alguna biografía de la vida privada, entre comillas, de Beria, que confirma la tesis de que no hay libertad sexual cuando no hay libertad política ni libertad económica. Pero el derecho de pernada era una expresión de las muchas formas de terror que se mantenían dentro de Podemos. La consigna era la misma que Mussolini, y Mussolini enseñaba a la gente de su partido las tres verdades claves: credire, obedire, combatire. O sea, creer, obedecer, combatir. Eso estaba obligado el militante, que ya no quedan militantes de Podemos: credire, creer en los jefes, obedire, obedecer, y combatire, que es pues esto, ¿no? Apalearnos a los que no estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces se estableció también el principio típico de todo fascismo, que Mussolini lo dijo con claridad: el jefe siempre tiene razón. Ese es el principio también del estalinismo, de todos los partidos fascistas de derecha o de izquierda. El jefe siempre tiene razón. El jefe no responde ante nadie. Como decía Franco, yo solo respondo ante Dios y ante la historia. Estas eran cuestiones que eran de lo cotidiano de Podemos. O sea, ¿qué tipo de gente ha aguantado todo eso? ¿Qué tipo de gente ha estado en un partido basado en estas monstruosidades? Quienes habéis estado ahí tenéis que mirar hacia el interior de vosotros y vosotras mismas y averiguar qué hay dentro de eso para haber aceptado todas estas cosas que son una copia ciega y fanática del fundador del fascismo, que es Mussolini. Mussolini lo inventa y luego se lo copian los bolcheviques. Entonces, sí podemos estar seguros que en unos años todo esto irá saliendo. Una vez que el derrumbe de Podemos sea real, cuando quienes han vivido estas cosas superen el miedo, el estrés postraumático, la paranoia. Hay gente que está totalmente paranoica, piensan, claro, que les van a hacer algo, sobre todo cuando ven a los jefes y las jefas de Podemos rodeados de todo un cuerpo de guardias civiles, de guardaespaldas. Eso les causa terror, porque dicen, si yo digo lo que pasó, yo cuento lo que viví allí, vienen a por mí, porque ellos se mueven rodeados de guardaespaldas, rodeados de gente que lleva pistola, aunque lo lleve escondida, de gente que es dispuesta a hacer cualquier cosa. Ellos han visto las sesiones de terror interno que se hacían en Podemos contra quienes disentían mínimamente, no contra quienes disentían, sino contra quienes a lo mejor no aplaudían lo suficiente al líder supremo, o no sonreían suficiente a la lideresa suprema, o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, la demagogia feminista pues será uno de los elementos que estaba allí a cargo de un partido donde funcionaba el derecho de pernada, un partido de varones misóginos y mujeres ultramisóginas, que tiene un programa que es un programa neopatriarcal. En el momento que se dice que las mujeres las libera el Estado y no se liberan a sí mismas, pues entonces que se está dando una pobrísima impresión de las mujeres. Cuando el Estado se convierte en el nuevo pater familias, entonces, ¿dónde queda el feminismo? Yo entiendo que la liberación de la mujer es sobre de la mujer misma. No, la mujer no la libera el Estado, se libera ya a sí misma, las mujeres se liberan a sí mismas. Nada más. El feminismo de tercera generación, que presenta no la liberación de la mujer, sino la agresión al varón y una agresión institucional a partir del Estado, es cuando ya todo queda trastocado, y entonces resulta que esta misoginia, este machismo delirante que se refleja en el programa político de Podemos, se convierte en machismo día a día en el interior del partido. Como, bueno, pues ya sabemos algo y se hará más, ¿no? Se sabrá más.
Entonces esto ha llevado a que Podemos sea el partido más odiado por las mujeres. Ya hubo encuestas, pues creo recordar, en el año 2016, en la cual se decía que era un partido básicamente masculino y votado por varones, porque a las mujeres que no están entontecidas o compradas por el dinero de los sostenedores de Podemos, pues les parecía repugnante toda aquella tontería de tratar a las mujeres como niñas que deben ser liberadas por no se sabe qué ley o por no se sabe qué intervención estatal. Esto les producía repugnancia y siempre ha sido un partido mucho más votado por hombres que por mujeres. A mí hubo un incidente que yo viví, que se me quedó muy grabado y que fueron víctimas todas ellas chicas jóvenes, en la cual, bueno, pues en una ciudad castellana hay un grupo de chicas que me invita a hacer una charla. Entonces, la organización local de Podemos se desencadena contra ella, le someten a un sistema de terror y de violencia solo por haberme invitado a mí a hacer una charla que ni siquiera no era de política, era de cuestiones ajenas a la política. Entonces se desencadenan contra ellas. Cuando yo viví aquello y lo viví de cerca, vi el pánico que en estas chicas, un grupo de 5, recuerdo, les había producido aquello. Entonces comprendí que me estaba enfrentando a una monstruosidad, porque a mí las cosas que me ha hecho Podemos, que me ha hecho el partido de izquierda, me han resbalado, nunca me han afectado. Era algo que, bueno, pues como la lluvia, te cae encima y luego se seca, ¿no? Pero cuando vi aquello, me juré a mí mismo que tenía que hacerse justicia a la gente que hacía eso, a una gente supuestamente feminista que se dedica a palear hasta tal punto de provocar desequilibrios psíquicos graves, porque como hicimos frente, nos juntamos, hicimos frente a la amenaza, al terror, a decir que nos iban a quemar, que iban a quemar el local, que nos iban a agredir, que nos iban a violar, todas estas cosas. Y es que ellos son tremendos esta gente, ¿no? Esta gente, entonces pues decidí hace que ya no iba a considerarlos, bueno, estos son una gentuza, sino que iba a hacer justicia con ellos. Y entonces esto me cambió. A partir de entonces me cambió mi manera de entender el fenómeno Podemos. Dejé de entenderlo como exclusivamente un acontecimiento político para entenderlo como un acontecimiento de violencia social que no se puede admitir. Y entonces, pues las cosas se modificaron en mí, ¿no? Entonces tenemos que ir a este tribunal de Nuremberg, un tribunal de Nuremberg, pero esta vez no con el derecho positivo, sino con el derecho consuetudinario, y que se preocupe de estas 500 personas de Podemos, 500 personas de Más País y unos 100 que ya no están. El asunto de Más País es curioso. Recuerdo cuando yo era un chavalito que se hacían comentarios, se hacía una clasificación de los fascistas, franquistas, y se les dividía en fascistones y fascistillas. Fascistón era, por ejemplo, el ministro de Trabajo de Franco, José Antonio Girón de Velasco, que era un demagogo, un tipo brutal, siempre llevaba la pistola por ahí, se le veía, siempre te hablaba de una manera amenazadora y era tremendo, ¿no? Entonces era un fascistón. Y luego los fascistillas eran los tan fascistas como los otros, pero querían hacerse los simpáticos, iban de suaves, de buena gente, entre los cuales era el ministro de Franco, ya no me acuerdo de qué, que era el José Solís Ruiz. José Solís era la sonrisa del régimen. Entonces recuerdo los comentarios de la gente, entonces decían, Girón de Velasco es el fascistón y José Solís el fascistilla. Ahora los papeles están igual, ¿no? Están el fascistón es Pablo Iglesias y el fascistilla es Íñigo Errejón. Pero ambos son fascistas por convicción, porque ellos no son capaces de entender lo que diferencia a un fascista de un amante de la libertad, que es la cuestión de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia lleva directamente al respeto por la persona, porque la persona debe de construir libremente su mundo interior y no puede ser coaccionada para que crea o deje de creer en nada. Por lo tanto, la violencia contra las personas a partir de creencias o convicciones es absolutamente rechazada. Criticamos, no golpeamos, criticamos a los que están los que no estamos de acuerdo, los que están en desacuerdo con nosotros, pero no golpeamos. Golpeamos a quienes nos golpean, pero no a quienes simplemente se valen de la palabra. Respondemos a las palabras con palabras y a las acciones con acciones y a los golpes por golpes, pero no de otra manera. Y eso nos diferencia a los verdaderos antifascistas de los fascistas. De ellos, ¿cómo han empezado?
Empezaron simplemente con los ataques, si ellos no tienen nada, libros ridículos, los pocos libros y los pocos textos que tienen son de vergüenza ajena, no tienen cerebro, todo su cerebro se ha convertido en mecanismo de agresión, la agresividad les ha comido la inteligencia y eso les ha pasado a todos los fascistas a lo largo de la historia en los últimos 100 años. Entonces hay que juzgar a esta gente, pero hay que... por supuesto, tienen que ser condenados a penas de cárcel, pero además, sobre todo, tienen que responder con sus bienes. Los bienes que ellos han robado, que ellos han expoliado, que son muchísimos. No voy a negar que la familia Iglesias Montero son multimillonarios. Tienen en paraísos fiscales, en cuentas reservadas, montones de dinero porque ellos se han cobrado de todo el mundo, de todo. Toda la reacción mundial les ha mantenido y les sigue manteniendo. De ahí la arrogancia infinita y ilimitada que tiene. Solo hay que ver el lenguaje corporal con que nos tratan a la pobre gente de la plebe cuando ellos salen en una televisión, observar su lenguaje corporal. Eso solo se consigue cuando tienes detrás unos valedores enormes, cuando te sabes que nadie te va a tocar porque tú eres el poder, pero uno de los poderes fundamentales. Poder por el dinero que tienes, poder por la situación que tienes, por el número de guardaespaldas que mueves, por la cantidad de gente que en las redes sociales está a tus órdenes, por el derecho de pernada que ejerces cuando, quién, como quieres y con quien quieres. Entonces ese es poder absoluto. Entonces, tienen que contestar con su poder económico y tienen que ir resarciendo a la gente que hemos sido víctima de sus agresiones. Yo ya tengo por ahí un texto que alguien puede ver en mi blog que, contabilizo el dinero, el daño económico, que es el menor, pero no totalmente despreciable, que ha hecho la gente de Podemos en mis agresiones, y cuando llegue el momento de hacer justicia popular, yo volveré a poner sobre la mesa este asunto con mis listas de los matones fascistas de Podemos y de Más País que tienen que responder por lo que hicieron, ¿no? Pero claro, el problema de Podemos también es que han ido demasiado lejos. No se dieron cuenta que no podían hacerse con todo, es decir, que la gente se defendía, no podían colocar a todo el mundo, a toda su gente en los cargos, porque los que estaban allí, al ser desalojados, se defendían. Y entonces empezó una pelea por dinero, por ejemplo, entre el PP y Podemos, es una pelea por dinero. ¿Quién se va a quedar con la corruptela, con los cargos y tal? ¿Se le va a quedar los corruptos del PP o los corruptos de Podemos? Pero claro, el PP tenía muchos recursos para defenderse y se defendía. Esta pelea horrible por dinero y por poder fue la que empezó a desgastar a Podemos. Pero al mismo tiempo, cuando ya se vio que se defendían bastante bien los corruptos del pasado al lado de los nuevos corruptos y de los nuevos golfos, pues surgieron las desavenencias internas dentro de Podemos, que han ido mucho más allá de estilos personales o de egos individuales. Todo esto lo ha habido, pero también ha habido diferencias importantes. Vamos a ver. El grupo de Pablo Iglesias responde a quienes le han pagado desde siempre, que es Venezuela e Irán. ¿Venezuela qué es Venezuela? Venezuela es el imperialismo chino. Es decir, Venezuela son los chinos que intentan, pues bueno, ahora son la primera potencia en invertir capitales en Latinoamérica, de ahí que el subimperialismo venezolano quería salir adelante apoyándose en el imperialismo chino. Entonces ellos estaban atados al imperialismo chino a través de estar atados a Venezuela. Y al mismo tiempo recibían dinero de un subimperialismo regional que es Irán, que está ligada al Islam chií. Entonces, Podemos en sus jefes era esto, pero luego habían otras dos fracciones que existieron desde el primer momento. Otra facción que estaba ligada al imperialismo europeo, en concreto Alemania, y que no veía con buenos ojos una excesiva penetración del imperialismo chino, mucho menos del subimperialismo iraní en Europa, puesto que quieren conservar a la península ibérica como su patio trasero, un lugar donde mandar a sus jubilados, donde extraer mano de obra y tal. Entonces esto era el grupo de Rejón. Ahí surgen desavenencias, surgen diferencias que van más allá de si el Rejón es más suave o menos suave o lo que sea, ¿no? Si es un fascistilla o es un fascistón. Entonces, cuando Rejón rompe, inmediatamente se presenta como seguidor del Partido Verde Alemán. El Partido Verde Alemán es el horror de los horrores realizado. Es una cosa monstruosa. Es la vanguardia del imperialismo germano y el continuador del Partido Nazi. El Partido Nazi fue el Partido Verde de los años 30 y el Partido Verde actual es el Partido Nazi del siglo XXI.
Entonces, aquí hay una diferencia, depende de quién te pague, ¿no? Ahora nosotros vivimos en un país semicolonial llamado España, donde en realidad potencias extranjeras están pagando a politicastros para que sirvan los intereses de esas potencias, ¿no? Pero había otra fuerza más en pugna, que era el grupo de los anticapitalistas, entre comillas, de Teresa Rodríguez y de su pareja en Cádiz, que ellos están ligados al imperialismo de los Saud. Ellos cobran de los Saud, se tuvieron que poner en evidencia cuando exigieron que los astilleros de Cádiz fabricaran, creo recordar, 4 barcos de guerra para vendérselos a Arabia de los Saud, y ellos reciben petrodólares, y en petrodólares una ayuda importante. Al mismo tiempo, resulta que, claro, ellos son del Islam imperialista suní. Entonces ahí surgió un conflicto con el Islam imperialista chií, que es el que defiende a Pablo Iglesias. Bueno, todas estas tensiones internas empezaron a hacer que el asunto, el cotarro, empezara a moverse, también teniendo en cuenta que pasaron los años muy rápidamente, y entonces los grupos internacionales que eran los valedores de Pablo Iglesias han ido quedando en el peor sitio. Es decir, Venezuela se ha desplomado, China no está en una situación muy favorable para el futuro, e Irán, después de las grandes movilizaciones populares de los años, a ver si no me equivoco, 2019 y 2020, en las cuales las mujeres se lanzaron a la calle pisoteando el velo y se detuvo a docenas de miles de ellas, se las torturó y se asesinó a docenas de miles de ellas, aunque aquí los podemitas, en donde tenían poder, prohibieron rotundamente que eso se difundiera, pues ha llegado. Entonces eso les desprestigió mucho verse ellos como unos títeres de un imperialismo tan brutal, tan despiadado y tan antifemenino. Pero a eso se unía, claro, que quienes estaban ordeñando la vaca antes de llegar al Podemos se han defendido, y entonces en su defensa han ido sacando muchos trapos sucios, no todos, ni siquiera el 1%. Los grandes trapos sucios de Podemos están por salir a la luz. Las atrocidades que han hecho de todo tipo, violencia, terror, corrupción, compra de gente, dinero, derecho de pernada, todo eso tiene que salir todavía, irá saliendo en los próximos años, y dejará completamente desbaratado el feminismo de tercera generación, que es la peor forma de machismo que yo recuerdo, el feminismo de Estado, el feminismo más moderno, y también dejará en una situación muy difícil a quienes, por ejemplo, dentro de los medios de comunicación se han dedicado y se siguen dedicando a blanquear lo que ya no puede ser blanqueado, ¿no? Entonces, en esta situación de caos, claro, también de declive tenemos la decadencia de la demagogia en Grecia. El partido Tsipras, el partido este, pues inmediatamente, en un año se desacredita, se convierte en el más riguroso sostenedor de la política de la Unión Europea para Grecia, que es exactamente la función que ahora va a cumplir Más País. Más País es eso, el siervo del imperialismo alemán en Europa. Entonces, es curioso cómo antes estaba deseoso los jefes de Podemos de aparecer con Tsipras y los demás jefes de Syriza, y cuando ya se ponen en evidencia, se corta completamente la relación, se eliminan todas las fotos y ya nunca ha existido Syriza, ¿no? Luego tienen que hacerlo con Venezuela, inmediatamente igual, y luego tienen que seguir más y más haciendo estas cosas, ¿no? El fracaso de Podemos, que es un fracaso temporal, porque aunque sus jefes ahora están desacreditados y yo creo que ya están inhabilitados políticamente porque se han quemado, también es el fracaso de las clases mandantes. Las clases mandantes ahora mismo en nuestro país no tienen una ideología para la creación de fuerzas políticas de control social para ejercer el terror contra las clases populares. Esa ideología que en tiempos fue el marxismo, ya este marxismo también convertido en religiones políticas que utiliza Podemos, pero al fin y al cabo marxismo, pues eso está ya muy devaluado, se escriben muy pocos libros de marxismo, se escribe muy poquito, y entonces esta cuestión les plantea un problema. ¿En qué ideología se van a basar? ¿En qué? Claro, con Vox lo tienen claro, como Vox es un partido neofranquista, pues ya está el franquismo, pero claro, eso es, es cutre, es sórdido, es antiguo, solamente gente muy, muy entontecida puede tomarse en serio una cosa como Vox, ¿no?
Ahora mismo, ¿a qué acudirán? Yo me pregunto, cuando los servicios de contrainsurgencia de los aparatos de poder españoles se pongan a idear la constitución de una nueva fuerza político-mediática dirigida al control, ¿en qué ideología se van a basar? ¿En el liberalismo quizá? ¿En algún nuevo tipo de populismo latinoamericano? Cuando ha fracasado el populismo latinoamericano de Podemos, pues realmente, bueno, sigo a la espera, ¿no? En segundo lugar, el fracaso de Podemos es el fracaso de una gente que no tiene calidad personal. Y eso también es una cuestión del poder constituido. El poder constituido, el Estado, para ser fuerte, necesita destruirlo todo a su alrededor. Es una política de tierra quemada, golpear, golpear. Han convertido la universidad en un pudridero de basura donde hay una gente que no tiene ningún nivel, no tienen nada. Yo ya no leo sus libros, me he cansado de digerir tonterías mal escritas por gente que es inculta. Los jefes de Podemos y las jefas todos tienen 2 o 3 carreras, muchos de ellos son profesores, y cuando se les lee te quedas horrorizado, ¿no? Dices, pero bueno, ¿esta gente dónde han salido? ¿Qué nivel de incultura? Por ejemplo, no han leído los clásicos nada, no saben nada de los clásicos de la cultura occidental, de ninguno, solo leen basurilla. Entonces, claro, lo que resulta de ahí pues es problemático, porque ¿dónde están la gente de una mínima calidad? Todos ellos se caracterizan por una egolatría excesiva, una ignorancia excesiva, un recurso permanente a la violencia. Son unos violentomaníacos. Y bueno, la violencia cumple un papel en la historia, pero no excesivamente, ¿no? Recordaos aquellos de que creo que fue Talleyrand le dijo a Napoleón, dice, lo peor que puede hacer un dictador es sentarse sobre las bayonetas. Es decir, las bayonetas están bien en un momento, pero luego hay que hacer política, hay que argumentar. Ellos no saben argumentar, solo saben consignas. Ellos tienen la manía de todos los regímenes fascistas de la consignas repetidas miles y miles de veces, que luego resulta que no saben ellos argumentar, porque yo a veces me he puesto a decir, a ver, ¿cómo argumentan esta consignilla la gente de Podemos? He buscado y no he encontrado nada, solo es la repetición permanente, es el modelo de la publicidad comercial. Eso tiene muchísimos inconvenientes, ¿no? En tercer lugar, son personas cargadas de odio. ¿Cómo odian? Es impresionante. Sobre todo el sector feminista de Estado está tan cargado de odio que no razona. El odio le ha fundido sus conexiones cerebrales. No se puede odiar tanto. Cuando se crea un aparato de odio y todos los fascismos son aparatos de odio, entonces no puedes esperar que piensen. Entonces resulta que sus discursos son infumables, solo le pueden gustar a los necios. Así pues, en su desarrollo como aparato de poder, el Estado español está haciendo imposible que surja el tipo de personas que necesita para salir adelante en situaciones difíciles, porque, bueno, en cierta medida, la situación en 2013, por ejemplo, cuando se lanza era difícil, porque la crisis económica seguía fuerte, había un paro enorme, había una desesperación y una decepción muy enorme con el sistema parlamentarista, con la dictadura parlamentarista y partidocrática, y, bueno, pues había que hacer algo. Pero, ¿dónde está el asunto? ¿Dónde está la gente que puede hacerse cargo de algo? Yo miro a mi alrededor, ¿dónde los veo? No tienen cualidades oratorias, no tienen cualidades intelectuales, no tienen cualidades relacionales, son de una arrogancia repugnante. Repugnante, se creen dioses cuando son unos pardillos, ¿no? Y esto me alegra porque veo que al destruirlo todo, el sistema de dominación se destruye a sí mismo, porque no puede crear las personas capaces de hacerse cargo de defender sus intereses en un momento dado. Y respecto a las ideas, ¿de dónde las van a sacar? Yo ahora estoy muy ilusionado, quiero ver cómo lo hacen. Viví el ascenso y he vivido la caída de Podemos y ahora quiero ver qué nuevo tingladillo se van a montar, ¿no? De qué manera van a hacerlo y cómo van a hacerlo. Bueno, pues pero no soy observador, yo quiero preparar mi proyecto revolucionario, el proyecto de la revolución integral, para ganarles por la mano en un momento de vacío político, debilidad política, debilidad ideológica, debilidad argumental y debilidad por la calidad de las personas. La calidad de las personas es incompatible con un aparato de poder fuerte, porque los aparatos, son máquinas. Entonces las personas son destruidas por las máquinas. Entonces solo puede existir calidad personal entre quienes nos situamos al margen de los aparatos de poder. Pero Podemos, que es un producto de los aparatos de poder, pues no podía tener nada más que estos seres nada, estas cositas que ahora vemos por ahí gesticular, algunos diciendo estupendo, porque hemos ganado, como los de Más Madrid, y otros diciendo me marcho, cosas que
que son nada más que teatrillo de tercera fila, tonterías, ¿no? Si echamos un vistazo a las últimas campañas electorales, las 3 o 4 últimas que ha habido, Cataluña, Madrid, las generales, Andalucía, una cosa las une, la ínfima calidad del argumentario de todos los partidos, pero ya ínfima, ya rondando la nada de la nada de la nada, y la ínfima calidad de las personas que actúan como agentes políticos de todos los partidos, de derecha, de izquierda y tal. Y eso es estupendo, esto nos va a llevar lejos porque el poder se está destruyendo al destruir la sociedad. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esto para salir adelante. Pero, como conclusión final, Podemos y toda la gente, estas clases medias enloquecidas que quieren poder y dinero a toda costa, son el tipo de fascismo del siglo XXI. Volverán a resurgir con sus argumentos. Antes he leído los 10 puntos del fascismo del siglo XXI. Recordar esos puntos, sabed que esos puntos se volverán a repetir con estos actores o con otros, con esta ideología o con otra, con la que esté de moda, con la gente que como prostitutas políticas, porque ¿qué eran Podemos? Pues prostitutas políticas, todos se venden al mejor postor. Ahora ya, pues en la desbandada que hay dentro de Podemos, pues ya cada cual está pensando a ver quién va a ser su próximo cliente. Ellos como prostitutas, ¿a quién se van a vender ahora? Pues ahí los dejamos. Bueno, muy bien, ellos metidos en la caca y nosotros haciendo la revolución. Hasta luego, amigos y amigas.